El universo es increíblemente grande, no solo grande, sino también inconmensurablemente vasto. Antiquísimo, cada característica con la que describimos el cosmos es una de los extremos. Quiero ilustrar este tamaño extremo con la siguiente comparación. Somos los descendientes de decenas de miles de generaciones de la especie Homo sapiens sapiens. Formamos parte de un planeta habitado por seres vivos que existen en todas las escalas de tamaño, desde bacterias hasta enormes ballenas azules. Habitamos un cuerpo celeste que orbita una sola estrella, la cual a su vez tarda más de 200 millones de años en dar la vuelta al núcleo galáctico de la Vía Láctea, esa galaxia que llamamos nuestro hogar, con más de 1 billón de masas solares y habitada por entre 200 y 400 mil millones de estrellas. En realidad, hay tantas estrellas aquí que no podríamos contarlas todas ni visitarlas. E incluso nuestra Vía Láctea, sí, incluso el cúmulo de galaxias en el que vivimos, el grupo local, mientras más nos alejamos de estas estructuras, es solo una pequeña gota galáctica en un océano inconmensurable al que llamamos universo. Ante la asombrosa diversidad y el tamaño inmenso no solo de nuestra galaxia, sino del cosmos en general, se preguntan los científicos cómo surgió todo esto. ¿Cuántos años tiene el universo? ¿Qué tan rápido se expande? ¿Qué tan grande es? ¿Y qué escalas de tiempo existen? Y finalmente, ¿qué escalas existen en este universo con las que podemos medirlo y ordenarlo? Mis estimados espectadores, acompáñenme hoy en un viaje a través de las diferentes escalas del universo. Verán que aquí no solo nos referimos al tamaño de las galaxias o del cosmos, sino que también observaremos otras dimensiones, como su increíble antigüedad y las estructuras increíblemente gigantescas en las que nosotros, los humanos, existimos. Por supuesto, ni siquiera este documental puede hacerle justicia a todo el universo. Pero les pido que presten atención, así, después de ver la historia que se les revelará en los próximos 50 a 60 minutos, seguirán teniendo la misma perspectiva sobre el cosmos y su vida que antes. Acompáñenme, queridos espectadores, en un viaje a través de las magnitudes inimaginables que encontramos en el universo. Hay muchas estimaciones sobre el tamaño del universo. Estas han variado mucho con el tiempo. A principios del siglo XX, entre 1910 y 1920, se pensaba que el cosmos observable era solo la Vía Láctea, es decir, solo nuestra galaxia, que tenía unos 300.000 años luz de tamaño y era infinitamente antigua. Sin embargo, con el tiempo, esta cifra se fue corrigiendo constantemente al alza. Con telescopios cada vez mejores y una comprensión cosmológica en desarrollo, solo 10 años después se estimó que el universo tenía 2.000 millones de años y se extendía a 280 millones de años luz. Pero la realidad siempre terminaba contradiciendo a los astrónomos de este mundo. Incluso en la década de los 90 del siglo XX, se creía que el universo tenía un diámetro de 30.000 millones de años luz, mientras que en 2006 la cifra final era de 94.000 millones de años luz y una edad de aproximadamente 13.7 a 13.8 mil millones de años se estableció provisionalmente como la cifra definitiva. Estos datos se basan, entre otras cosas, en resultados de investigaciones reconocidas internacionalmente y no se cuestionarán más aquí. Con todos estos datos e información, uno se marea bastante. Y como nadie puede imaginarse siquiera un poco estos números, queremos elegir otro enfoque y avanzar de otra manera. Sobre todo surge una pregunta. ¿A qué nos referimos cuando decimos que el universo tiene tal tamaño y tal edad? ¿Cómo definimos esta palabra universo, cosmos o espacio? Seguramente ya podemos afirmar una cosa. El universo está en todas partes y por su nombre lo abarca todo. Se encuentra en cada centímetro cúbico de la existencia, representa la base absoluta y el horizonte de nuestra existencia. Sin el universo, el mundo no sería nada. Una nada que, por naturaleza, no podemos imaginar. En este punto, queremos diferenciar algunos términos y dejar lo siguiente en claro. Por cuestión de orden, dividimos nuestra realidad en planeta y espacio exterior. Este último es donde no hay planetas ni estrellas. El espacio exterior está prácticamente vacío, es decir, es un vacío, pero lo abarca todo.
Sin embargo, en él están todas las cosas que son importantes para nosotros, incluyendo nuestro propio Sol, la Tierra y la Luna. Aquí queremos diferenciar el término espacio exterior del término espacio-tiempo. ¿Qué es realmente ese espacio-tiempo, esa palabra que usamos tan naturalmente una y otra vez cuando hablamos de astronomía? Como los humanos nos consideramos seres racionales, hemos ideado conceptos y sistemas para organizar nuestra realidad y así hacer todo más comprensible y manejable. El espacio no comienza simplemente donde termina nuestra atmósfera. Nos parece tridimensional y está impregnado de las propiedades del tiempo, el espacio y la gravedad. La constante que se encuentra en él es el tiempo. Es el desencadenante de la vida, el nacimiento y la creación, de la muerte de galaxias y seres vivos y también de la evolución. El espacio-tiempo se entiende como de 4 dimensiones, aunque los humanos tenemos grandes dificultades para imaginar una cuarta dimensión. Para simplificar, digamos que el espacio, al igual que un cubo, es tridimensional y el tiempo suele llamarse la cuarta dimensión. Y ya que estamos hablando del espacio-tiempo, la relación entre este y la gravedad se la debemos a Alberto Einstein, quien ya en 1905, en su teoría especial de la relatividad, dijo que las masas grandes curvan el espacio-tiempo y atraen a otras masas. Para ser exactos, las masas se aceleran entre sí. Pensemos en la Tierra, que constantemente es acelerada por el campo gravitacional del Sol hacia él, pero debido a su impulso de velocidad permanece en su órbita. El Sol curva el espacio-tiempo de tal manera que todos los demás planetas existen en la depresión gravitacional resultante. ¿Los planetas también influyen en el Sol? Este efecto no es relevante desde nuestro punto de vista, pero, por ejemplo, se utiliza en la investigación de exoplanetas para encontrar planetas alrededor de estrellas mediante el llamado método de velocidad radial. Los planetas jalan de la estrella haciéndola tambalear. El principio de la gravitación es la fuerza fundamental más simple y probablemente la más importante en nuestro universo. Domina casi todo en el universo, desde lo más grande a lo más pequeño. Desde las interacciones de las partículas más pequeñas entre sí hasta la gravedad extrema de un agujero negro que desgarra estrellas. La gravedad está en todas partes e incluso los humanos la ejercemos entre nosotros. Y sobre nuestro planeta también. Sin embargo, esta es minúscula y en gran medida se puede ignorar. Por eso, ahora buscamos una definición que lo englobe todo. El universo es todo aquel lugar donde también existe la gravedad. Y en todos los lugares donde está el universo existe la gravedad. Si en algún lugar no hay gravedad, ese lugar, si es que realmente existe, no debería existir o pertenecería a otro universo o estaría en otra dimensión. Así que sería un lugar que no pertenece a nuestro cosmos. Sin gravedad no pasa nada en el universo. Y la escala en la que nos movemos aquí es abrumadora. No podemos ni imaginarnos cuán abrumadora es. Probablemente necesitaríamos 10 veces la cantidad de físicos que trabajan en todas las universidades del mundo para describir siquiera una fracción de lo que la gravedad afecta. Queda claro que, sin la gravedad, no podría existir un universo como el que conocemos. Hemos descrito el espacio-tiempo y la gravedad como algo omnipresente que experimentamos a diario. Y apuntan a algo que está estrechamente relacionado con un descubrimiento realizado por un físico estadounidense a principios del siglo XX. Para ello, viajamos en el tiempo y nos ocupamos de algo que hasta hoy mantiene a los astrónomos en vilo y provoca animados debates. Estamos en el siglo XX y nos encontramos en la década de los años 20. Un joven astrónomo llamado Edwin Powell Hubble se dispuso a cambiar para siempre nuestra visión del universo. Hasta sus investigaciones ya se sabía que el sistema solar existía dentro de la Vía Láctea y que ésta era una galaxia. Sin embargo, no se sabía que existían otras galaxias además de la nuestra. ¿Lo recordamos? Antes de Hubble, a principios del siglo XX, se pensaba que el universo era infinitamente antiguo, pero solo tan grande como la Vía Láctea. Pero nuestro astrónomo favorito demostró que muchos objetos en el cielo estrellado, considerados por largo tiempo como nebulosas o polvo, eran en realidad galaxias completas. Con eso, amplió la visión del mundo de la humanidad.
El universo no solo estaba poblado por la Vía Láctea, sino por millones y miles de millones de galaxias. Algunas más grandes, más brillantes, otras más pequeñas que nuestro propio hogar galáctico. Él llevó a las personas fuera de su pequeño patio galáctico hacia un mundo abierto y misterioso. Hubble clasificó las galaxias espirales y descubrió el corrimiento al rojo de la luz de las estrellas a medida que se alejan de nosotros, el efecto Hubble. Esto dice que, cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, mayor es su velocidad de alejamiento y, por lo tanto, su desplazamiento hacia el rojo, porque las longitudes de onda de la luz que recibimos se estiran. Eso tiene que ver con que toda radiación, ya sea luz visible, radio, rayos X o radiación infrarroja, se presenta como una onda en el espectro electromagnético. A mayor frecuencia de estas ondas, más energía contienen, por eso la radiación de rayos X, gamma o ultravioleta puede ser tan dañina para nosotros. Las plantas, los animales y todos los microorganismos en la Tierra solo pueden percibir una pequeñísima parte del espectro. Y como la luz de objetos distantes como galaxias se estira en su longitud de onda cuando se alejan de nosotros, a menudo se desplaza hacia el infrarrojo, mientras que la luz de la galaxia de Andrómeda, que se está acercando a nosotros y colisionará con la Vía Láctea, en algunos miles de millones de años se desplaza hacia el azul. La luz desplazada hacia el rojo permite a los astrónomos determinar la distancia de una galaxia a nosotros. Y si la luz en la galaxia está desplazada hacia el azul, entonces se está acercando a nosotros, como en el caso de Andrómeda. Para determinar la distancia entre galaxias, es importante tener un elemento estándar cuya producción energética sea igual en todo el universo. Se trata de una especie de vela estándar o luz estándar. Este evento puede percibirse más fácilmente cuando ocurre más lejos de nosotros. Las supernovas de tipo 1 han resultado ser especialmente adecuadas, ya que siempre ocurren de la misma manera en el universo. En una explosión estelar de este tipo, una enana blanca explota. Esta se encuentra en un sistema binario cerrado y roba material de su estrella compañera, que la mayoría de las veces es una estrella en su fase de combustión de hidrógeno. Las enanas blancas son los restos de estrellas como nuestro Sol. Son ultradensas y solo del tamaño de un planeta, pero tan masivas como nuestro Sol o incluso más. Muchas enanas blancas, al igual que el 50% de todas las estrellas en la Vía Láctea, se encuentran en sistemas binarios. En un sistema así, siempre hay una estrella que es más masiva que la otra. La estrella más masiva consume su combustible más rápido que la más pequeña y eventualmente expulsa sus capas exteriores. Lo que queda es un núcleo ultradenso de carbono. Una enana blanca cuyo material está tan comprimido que una cucharadita de esa materia pesaría varias toneladas. Si ésta se acerca a su compañero más grande, que antes tenía menos masa, le roba material, el cual llega a su superficie a través de un disco de acreción. Si la enana blanca supera el límite de 1.45 masas solares, se vuelve inestable y reinicia la fusión nuclear, lo que desencadena una especie de reacción en cadena y hace que toda la enana blanca explote. El resultado es una supernova de tipo 1A. Y como siempre explota una enana blanca con el mismo límite de masa, este evento tiene la misma intensidad en todo el cosmos. Como las supernovas siempre son muy brillantes y a menudo superan a toda su galaxia en cuanto a luminosidad y producción de energía, pueden usarse como velas estándar, especialmente las supernovas de tipo 1A. Si ahora explota una enana blanca a 3.000 millones de años luz de distancia, la luz que recibimos es más débil que la de una supernova del mismo tipo que, por ejemplo, ocurre a 500 millones de años luz de distancia. Si ahora ambos eventos de supernova se analizan en cuanto a la característica espectral de la luz que emiten por igual, el corrimiento al rojo de la supernova más lejana es significativamente mayor que el del evento de supernova más cercano. Basándose en sus cálculos de supernovas en otras galaxias, Hubble llegó a una constante de 500 km por segundo por megaparsec, que es una unidad para mediciones de distancia cosmológica. Un megaparsec equivale a cerca de 3.3 millones de años luz. Las observaciones de Hubble le mostraron que una galaxia que está un megaparsec más lejos que otra se aleja de nosotros 500 kilómetros por segundo más rápido que su compañera más cercana. Esta constante se conoce desde siempre como la constante de Hubble o también como H0. Con ella, la humanidad se dio cuenta de que el universo se está expandiendo y que en algún momento debió haber sido diminuto.
Porque si todo se expande, según las observaciones de Hubble, en el pasado lejano debió haber un punto en la historia del cosmos en el que era infinitamente pequeño. Aunque la cifra calculada por Hubble se ha reducido considerablemente hasta hoy, todavía no existe un valor definitivo en el que la astronomía haya podido ponerse de acuerdo. Hoy en día se dice que la constante de Hubble debe estar entre 70 y 80 kilómetros por segundo por megaparsec, pero los astrónomos siguen discutiendo sobre eso. A esta disputa se le conoce como la crisis cosmológica. También hice un video sobre eso, el cual les dejé enlazado en el primer comentario y descripción. De la observación de Hubble surgió la idea del Big Bang. Hace 13.7 mil millones de años nació el cosmos. Desde entonces se ha estado expandiendo. Toda la materia, radiación y energía debieron haber estado concentradas previamente en un lugar diminuto. ¿Qué causó el Big Bang y por qué el universo sigue expandiéndose sigue siendo un misterio para los científicos hasta hoy? ¿Fue la energía generada en el Big Bang tan poderosa que bastó para expandir los límites del universo? ¿Existió o existe realmente un límite cosmológico? Hasta hoy está claro que el universo se está expandiendo. Aquí nos encontramos con una escala que va desde lo enormemente grande hasta lo originalmente diminuto y lo abarca todo. El universo estuvo alguna vez concentrado en un punto que era más pequeño que la célula de un ser humano. Esta escala es al mismo tiempo la más grande y la más misteriosa. Hasta hoy, nadie sabe por qué el universo se comporta como se observa. Los científicos sospechan que tiene algo que ver con el vacío mismo. Teorizan una extraña energía del vacío, una especie de energía oscura que impulsa la expansión del universo. Lo interesante es que mientras más vacío hay, más rápido se expande el universo. Y como se crea cada vez más espacio vacío, el cosmos, según esto, y como lo muestran todas las observaciones desde Hubble, debe expandirse de manera acelerada. Concretamente, esto significa que una galaxia a 100 millones de años luz de distancia se aleja de nosotros más lentamente que una a 10.000 millones de años luz de distancia. Los astrónomos lo llaman la expansión acelerada del universo. Entonces, si el universo se expande cada vez más rápido, debe haber objetos como galaxias y estrellas que están más allá de nuestro horizonte de percepción. Eso tiene que ver con que, excepto el propio universo, nada puede expandirse más rápido que la luz. Por ende, deben existir galaxias que, a causa de la expansión acelerada del universo, se encuentran a más de 13.7 mil millones de años luz de distancia. Esta conclusión llevó a que los astrónomos dividieran el cosmos en observable y no observable. Según los cálculos, lo observable son unos 94 mil millones de años luz. Esto tiene que ver con que la luz de las galaxias más lejanas tarda más de 13 mil millones de años en llegar hasta nosotros. Las islas estelares en cuestión están, por supuesto, aún más lejos debido a la expansión acelerada del universo, llegando hasta 42 mil millones de años luz, sin importar en qué dirección observemos. Y ahora, estimados espectadores, viene algo que yo mismo no puedo explicar en absoluto, pero que según los astrónomos establecidos es una consecuencia de las observaciones de Hubble y de muchos de sus sucesores. Mientras que el universo observable parece tener 94 mil millones de años luz en todas las direcciones, los astrónomos calcularon, a partir de la expansión acelerada, un tamaño para el universo no observable, es decir, el universo real, de nada menos que 23 billones 500 mil millones de años luz. En otras palabras, 23.5 billones de años luz. ¿Años? Ni siquiera en nuestros sueños más atrevidos podemos imaginar ese número fabuloso. La parte del universo que podemos observar con nuestros telescopios es solo una 250ª parte de todo el cosmos. Esa es una escala que no podemos imaginar racionalmente. Y todo eso, en estos 23.5 billones de años luz, estuvo una vez concentrado en un punto infinitamente pequeño. Y así puede ser que haya una segunda civilización a 10 billones de años luz de distancia, de la que nunca sabremos nada, porque la transmisión de señales a la velocidad de la luz ni siquiera llegaría hasta allá. Por lo tanto, estamos en una realidad que, incluso con la velocidad más rápida y teóricamente disponible, está atravesada por abismos insalvables de vacío, en los que de vez en cuando un cúmulo de galaxias con sus cientos o miles de galaxias ilumina la oscuridad.
Desde la observación de Hubble, quien identificó nuestra Vía Láctea como solo una de muchas islas de estrellas, hasta la observación y el cálculo de los astrónomos de que el universo observable tiene 94.000 millones de años luz de ancho y que el universo real e inobservable debe tener muchos billones de años luz de tamaño, han pasado 100 años. 100 años en los que las señales de radio enviadas por los humanos, viajando a la velocidad de la luz, han recorrido apenas una distancia de 100 años luz. 100 años luz que solo representan una pequeña parte de la Vía Láctea, la cual se encuentra en un cosmos inmensamente gigantesco. Y aún esos 100 años luz, si realmente quisiéramos explorarlos y viajar por ellos, constituirían todo nuestro horizonte. Casi todo en este universo es más grande que los seres humanos, tanto en el sentido literal como en el metafórico. Por eso ahora vamos a hacer un recorrido de lo pequeño a lo grande, desde las cosas más diminutas de la Tierra hasta las estrellas, galaxias y estructuras aún más gigantescas en el cosmos. Empecemos pequeño, muy pequeño. Todos los seres vivos de la Tierra están hechos del mismo material. Hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno son los principales elementos. Moléculas de las que estamos hechos nosotros, los animales, las plantas, los microbios y los virus. Sin estos elementos no habría vida en la Tierra y ustedes no estarían en la situación en la que yo les estoy contando estas cosas. Estos elementos se combinan para formar los aminoácidos, los componentes básicos de la vida que conforman el ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, o también conocido como ácido desoxirribonucleico, es el material genético de la vida en la Tierra. En él están almacenadas todas las características de la vida, como la apariencia, la altura, el número de extremidades, el tipo de locomoción y así sucesivamente. El ácido desoxirribonucleico se encuentra en el núcleo de las células tanto animales como vegetales y flota de manera algo libre en el cuerpo de un virus. Todo lo que tiene que ver con la vida posee ácido desoxirribonucleico. Un núcleo celular tiene un tamaño aproximado de 10 micrómetros, lo que es alrededor de 100 veces más pequeño que 1 milímetro. Bajo un microscopio óptico, el núcleo suele ser la parte más visible de la célula. Esta, a su vez, es un poco más grande que su núcleo y tiene un tamaño promedio de 25 micrómetros, lo que es aproximadamente 40 veces más pequeño que 1 milímetro. Si seguimos ampliando la escala, rápidamente llegamos a cosas que podemos ver a simple vista. La cabeza de un pequeño clavo tiene aproximadamente 1 milímetro de ancho, mientras que una hormiga es 5 veces más grande. Para un animal así, un humano debe parecerle como una montaña. En cuanto a la longitud, los humanos, con una altura promedio de quizás 180 centímetros, son 360 veces más grandes que una hormiga. Y ahora comparemos eso con cómo nos sentiríamos si estuviéramos frente a una montaña realmente alta. El Mont Blanc, la montaña más alta de Europa Central, tiene una altura de 4.810 metros. Sería como apilar de pie a unas 2.000 a 3.000 personas una sobre otra. Y luego tenemos el Monte Everest, la elevación más alta de la Tierra, con más de 8 kilómetros. Y si comparamos el Monte Everest con la Tierra, es más pequeño que una hormiga en comparación con una persona. La Tierra tiene un diámetro de 12.742 kilómetros y es más de 1.400 veces más grande que la montaña más alta del mundo. Aquí es donde apenas comenzamos con las escalas más interesantes. Nuestro planeta es el cuerpo terrestre más grande del sistema solar. En el Ecuador, la Tierra gira a una velocidad de alrededor de 1.670 kilómetros por hora. Esos son casi 500 metros por segundo. En nuestras latitudes, la velocidad de rotación de la Tierra sigue siendo de 1.000 kilómetros por hora. Viaja alrededor del Sol a unos 107.208 kilómetros por hora. Eso equivale a casi 30 kilómetros por segundo. Si bien existen naves espaciales y sondas que pueden ser más rápidas, se necesita mucha energía y varias asistencias gravitacionales de planetas para que las naves o sondas alcancen esa velocidad. En comparación, Mercurio, el cuerpo celeste más cercano al Sol, gira a su alrededor a 47 kilómetros por segundo, siendo uno de los más rápidos del sistema solar. Solo algunos asteroides alcanzan velocidades de más de 50 a 70 kilómetros por segundo y por lo tanto tienen una velocidad aún mayor. La Tierra es un gran cuerpo celeste terrestre, pero es pequeña comparada con los gigantes del sistema solar.
Los planetas gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, son todos mucho más masivos que la Tierra. Por ejemplo, Júpiter tiene más de 300 veces la masa de la Tierra y durante la formación del Sistema Solar hace 4.6 mil millones de años acumuló tanto material que pesa más del doble que todos los demás cuerpos celestes juntos. El rey de los planetas es el príncipe gravitacional del Sistema Solar. El rey o la reina, por supuesto, es nuestro Sol. Con más de 330.000 masas terrestres y un diámetro de 1.400.000 kilómetros, se encuentra en el centro gravitacional del Sistema Solar. Si pusiéramos la Tierra en el lugar de Mercurio en el sistema planetario, el Sol ocuparía casi todo el cielo y quemaría implacablemente todo en nuestro planeta. Nuestro sistema solar lo es todo para nosotros los seres vivos, pero también es solo una parte de elementos aún más grandes del universo, cosas que, por su tamaño, nos dejan asombrados. Si ahora hiciéramos un zoom hacia afuera de la galaxia, veríamos que nuestro Sol, como era de esperarse, es solo una de cientos de miles de millones de estrellas que se pierde entre la multitud de puntos brillantes. Es imposible distinguir nuestro Sol y solo mediante una marca podemos saber dónde se encuentra realmente. Nuestra Vía Láctea, de la que alguna vez se pensó que medía todo el universo, es una enorme isla de estrellas, un hogar del que no sabemos si ha producido otras civilizaciones además de la nuestra. La galaxia, como también llamamos a la Vía Láctea, tiene un diámetro de aproximadamente 120.000 años luz y un grosor de su disco de unos 3.000 a 6.000 años luz. El centro de la galaxia es un poco más pronunciado y tiene un diámetro de 16.000 años luz. La galaxia ha canibalizado muchas otras galaxias durante los miles de millones de años de su existencia, aumentando así su masa, tamaño y el número de estrellas. Aún se pueden ver restos de otras galaxias que están en colisión con ella en forma de enormes corrientes de estrellas, vestigios de masacres galácticas que en el futuro solo volverán a ocurrir una vez más, cuando suceda con la galaxia de Andrómeda. Nuestra galaxia contiene entre 100 y 300 mil millones de estrellas y una masa de nada menos que 1.5 billones de masas solares. Además de la masa visible, que consiste principalmente en estrellas, gas y polvo, la Vía Láctea también contiene una cantidad aún desconocida de la llamada materia oscura. No profundizaremos más en eso aquí. Pero este tipo de materia que no se puede detectar está presente en todas las galaxias. Particularmente en los halos, las zonas exteriores de una isla estelar, constituye la mayor parte de la materia de este universo, pero hasta ahora no se ha detectado directamente. Por ejemplo, la Vía Láctea está conectada a la Gran Nube de Magallanes, una galaxia enana a través de varios puentes de hidrógeno que se extienden por varios cientos de miles de años luz. Algunos astrónomos estiman que simplemente pasa cerca de la Vía Láctea, mientras que otros piensan que es una galaxia satélite de la Vía Láctea. Es mucho más pequeña que nuestra galaxia y no posee ninguna estructura visible. A aproximadamente 160.000 años luz de distancia de ella, es junto con Andrómeda, una de las pocas galaxias que se pueden ver a simple vista. Ella, la Vía Láctea, Andrómeda y otras galaxias como Triángulo son componentes del grupo local, nuestro cúmulo local de galaxias. Este incluye galaxias en un radio de alrededor de 5 a 7 millones de años luz. Este cúmulo de galaxias se caracteriza porque todos sus miembros están ligados gravitacionalmente entre sí. Si en algún momento también colisionarán y se fusionarán en una sola galaxia elíptica gigante, actualmente solo es seguro para Andrómeda y la Vía Láctea. Si Triángulo o la Gran Nube de Magallanes caerán víctimas de este cataclismo galáctico, aún está escrito en las estrellas. Una de las galaxias más alejadas de nosotros en el grupo local es la llamada galaxia sextante. Está a aproximadamente 4.4 millones de años luz de nosotros y brilla como una joya cósmica en una imagen en el espectro visible. Tiene una forma ligeramente redondeada y en su pasado fue sacudida por numerosas explosiones de supernovas que le dieron su aspecto actual. Es aún más pequeña que incluso la pequeña nube de Magallanes y solo tiene un diámetro de 5.000 años luz. Así que es apenas tan ancha como el grosor de la Vía Láctea en su punto más delgado. Sin embargo, Sextans es conocida como una galaxia en la que nacen numerosas estrellas nuevas.
Eso se puede notar por las regiones rojizas, extensas zonas de formación estelar, de las cuales la Vía Láctea también tiene algunas, aunque no tan juntas como en sextans. No podemos decir cuántas regiones de formación estelar tiene realmente sextans. No obstante, se observa que toda la galaxia está repleta de ellas. Los cúmulos de galaxias, como el poco espectacularmente llamado grupo local, son, sin excepción, parte de supercúmulos de galaxias aún más grandes, unidos de manera gravitacional más débil. Más exactamente, el grupo local forma parte del supercúmulo de Virgo, un supercúmulo que abarca al menos 100 millones de años luz, cuyo centro es el cúmulo de Virgo. El grupo local, con sus pocas galaxias, limita con los cúmulos de galaxias Sculptor y Maffei 81. Los tres están bastante lejos del cúmulo de Virgo y se encuentran más bien en las zonas exteriores del supercúmulo de Virgo. Los siguientes cúmulos de galaxias más grandes son el Fornax y el cúmulo Eridanus, nombres que quedarían muy bien en libros de ciencia ficción. Ahora una breve explicación sobre la terminología. El cúmulo de Virgo es un cúmulo de galaxias gigantesco y está compuesto exclusivamente por galaxias, mientras que el supercúmulo de Virgo es el nombre del conjunto de cúmulos de galaxias, de los cuales Virgo es el cúmulo de galaxias más grande. Nuestro grupo local también es un cúmulo de galaxias, pero es diminuto y apenas perceptible si lo comparamos con Virgo, Ursa Major, Fornax o Eridanus. Se estima que en el supercúmulo de Virgo hay más de 2000 galaxias del tamaño de la Vía Láctea o incluso más grandes. La masa de este cúmulo de galaxias es tan grande que atrae a todos los demás cúmulos en un radio de más de 200 millones de años luz. El grupo local, y esto es tanto interesante como desconcertante, se aleja del cúmulo central de galaxias de Virgo a 1000 kilómetros por segundo. Sin embargo, en relación con la expansión del universo, en conjunto se están moviendo hacia él. Este fenómeno se llama caída hacia Virgo. Hace algunos años ya hice un video sobre eso. La caída significa que cuanto más lejos están las galaxias entre sí, más rápido deberían alejarse unas de otras debido a la expansión del universo. Pero si están unidas gravitacionalmente y la velocidad de atracción, por ejemplo, del cúmulo de Virgo es mayor que la velocidad de expansión con la que la Vía Láctea se aleja de ese cúmulo, o viceversa, entonces en total se produce una aproximación. Visto de otra manera, los cúmulos de galaxias sí se atraen gravitacionalmente, pero están demasiado lejos unos de otros y, por eso, debido a la expansión del cosmos, se alejan entre sí más rápido de lo que pueden acercarse gravitacionalmente. Por eso también la denominación en inglés infall, que significa entrada o caída, y describe cómo nuestro cúmulo de galaxias y sus vecinos están penetrando en la región espacial del cúmulo de galaxias de Virgo. Pero ahora agárrense bien. En nuestro viaje desde las cosas pequeñas hasta las grandes del universo, todavía estamos lejos de haber llegado al final. El supercúmulo de Virgo en sí mismo es parte de una estructura aún mucho más grande. Es parte de lo que se llama un supercúmulo de galaxias, es decir, una agrupación de supercúmulos, que a su vez son una agrupación de cúmulos de galaxias. Este supercúmulo de galaxias lleva el nombre poético y poco conocido de Laniakea. Contiene nada menos que más de 100.000 galaxias y tiene una extensión de más de 520 millones de años luz. El descubrimiento de Laniakea, publicado en un trabajo por un equipo de investigadores de la Universidad de Hawái en 2014, mostró que el supercúmulo de Virgo, con sus varios miles de galaxias, es solo una pequeña ramificación de Laniakea. Esta estructura es enorme y limita en sus bordes apenas perceptibles con los vacíos del universo, enormes espacios vacíos en el cosmos donde casi no hay materia. En un mapa de estos supercúmulos de galaxias, Laniakea está coloreado de amarillo y vemos que nuestro hogar en el supercúmulo de galaxias es solo una de muchas otras agrupaciones de supercúmulos y supercúmulos de galaxias en el universo. La cantidad de supercúmulos de galaxias probablemente sea menor que la de los supercúmulos o la de los cúmulos de galaxias. Pero el hecho de que incluso de ellos haya tantos dice mucho sobre el tamaño del universo. El tamaño de Laniakea permite reconocerla como parte de esa estructura parecida a venas y redes que atraviesa el universo.
Incluye, entre otros, el supercúmulo de Hidra Centauro, el vecino más cercano de Virgo. Es interesante que Virgo e Hidra Centauro se estén acercando entre sí. Sin embargo, todavía están a más de 140 millones de años luz de distancia entre sí y es cuestionable si alguna vez se encontrarán, ya que todavía existe la expansión del universo. Tener a Laniakea como hogar suena genial. ¿Quieren intercambiar datos de dirección con alguien? Entonces simplemente pueden decir, soy laniakeano porque vivo en el supercúmulo de galaxias Laniakea. Para ser preciso, soy un virgoense, ya que pertenezco al supercúmulo de Virgo. A veces también me considero parte del grupo local. Y para ser más específico, soy un habitante de la Vía Láctea. Eso sería una idea muy complicada, ¿no? Pero si creen que aquí nos vamos a detener, tengo que decepcionarlos. ¿Esto continúa? En 1990 los astrónomos descubrieron el Gran Atractor, un supercúmulo de galaxias. Resultó ser una de las estructuras más masivas del universo observable, con una masa increíble de 10.000 billones de masas solares y está a unos 150 a 200 millones de años luz de la Tierra, del supercúmulo de Virgo. Y ahora viene lo mejor. El supercúmulo de Virgo, el grupo local y otros cúmulos de galaxias, es decir, básicamente toda la Laniakea, aparentemente se mueven a más de 2 millones de kilómetros por hora hacia esta concentración de masa. El centro gravitacional del Gran Atractor se encuentra en el cúmulo de galaxias Norma, una agrupación de islas estelares que probablemente tenga la masa de varios miles de galaxias, superando con creces en masa al supercúmulo de Virgo, es decir, la agrupación de cúmulos de galaxias de la que también forma parte el grupo local. Norma en sí es difícilmente observable desde la Tierra, ya que el cúmulo se encuentra detrás del plano de la Vía Láctea, y solo podemos ver una pequeña parte de esta monstruosidad al observarlo. En otras palabras, Norma reúne en un solo cúmulo de galaxias más masa de la que pesan juntos los muchos cúmulos de galaxias del supercúmulo de Virgo. Y el Gran Atractor, es decir, este supercúmulo, debe ser muchas docenas de veces más masivo que Norma en total. No es de extrañar que se trate de la estructura más masiva conocida en el cosmos. Sin embargo, también hay que decir que la existencia del Gran Atractor es muy controvertida en la ciencia, ya que solo se postula por el movimiento del grupo local del cúmulo de Virgo y de otros cúmulos de galaxias en esa dirección. No obstante, los científicos afirman que el Gran Atractor por sí solo no bastaría para explicar el movimiento de los cúmulos. Por eso, muchos sospechan que existen estructuras igual de grandes o incluso más masivas que Norma, que podrían formar parte del Gran Atractor, que atraen implacablemente a los cúmulos de galaxias en nuestra vecindad y que, una vez más, están ocultas por el plano de la Vía Láctea. Así, un equipo de científicos de la Universidad de Australia dirigido por Lister Stavely Smith anunció en la última década que había descubierto un total de 883 galaxias ocultas detrás de la Vía Láctea en la región del Gran Atractor. No obstante, estas galaxias, ubicadas a 250 millones de años luz, no brindaron la explicación esperada, ya que carecían de la masa necesaria para explicar la extraña masa gigante atribuida generalmente al Gran Atractor. Pero, sin importar cuán enormes, masivas o monstruosamente gravitacionales sean estas enormes estructuras del universo, todas forman parte de las estructuras más grandes del universo, los llamados filamentos. Podemos imaginarlos como una red galáctica, que atraviesa todo el cosmos. Las dimensiones de estos filamentos alcanzan miles de millones de años luz. Probablemente se extienden más allá del cosmos conocido, es decir, más allá de esos 94.000 millones de años luz, hacia la parte inobservable del universo. La existencia de los filamentos se debe a la gravedad, esa fuerza primordial que lo atrae todo. Más precisamente, representan las fluctuaciones de densidad que debieron existir al principio del universo, poco después del Big Bang, y que, entre otras cosas, se pueden encontrar en la radiación cósmica de fondo del universo como pequeñas diferencias de temperatura. En estos puntos la materia ha ido acumulando poco a poco a lo largo del desarrollo del universo, así que no es de extrañar que ahí se encuentren la mayoría de las galaxias, cúmulos de galaxias, supercúmulos y supercúmulos de galaxias, así como otras estructuras más grandes. Y aquí tenemos ahora el círculo completo desde las cosas más pequeñas del universo hasta las estructuras más grandes.
Todo en este universo se puede volver a remontar al Big Bang. Esta es la verdadera e incomprensible escala del universo, que reina visible e invisible al mismo tiempo en la estructura del universo, aunque ya hayan pasado 13.7 mil millones de años. Es responsable de que la materia se organice en filamentos, donde se forman galaxias, que a su vez se agrupan gravitacionalmente en cúmulos de galaxias, que a su vez forman supercúmulos y que finalmente se unen en supercúmulos de galaxias, de los cuales la Niaquea es solo uno de muchos. Estas escalas no solo nos hacen explotar la cabeza, sino que también nos dejan paralizados de asombro ante la fuerza primordial del universo. En este documental, hasta ahora hemos visto escalas que por un lado trataban las fuerzas fundamentales del cosmos y por otro lado abordaban las dimensiones del universo, tanto por su expansión como por el tamaño colosal de objetos como galaxias o supercúmulos de galaxias. Pero ¿qué pasa con el tiempo, esa propiedad fundamental del cosmos que siempre avanza en una sola dirección? La respuesta a eso es sencilla. La escala del tiempo la encontramos en todo el cosmos. Por lo tanto, podríamos empezar en cualquier momento, pero queremos comenzar en el año 2000 antes del nacimiento de Cristo. Nos encontramos al inicio del Neolítico. Los egipcios están empezando a usar un calendario de 365 días y en 1960 en Europa, las tribus germánicas se están peleando entre sí. Si miráramos el cielo estrellado de esa época, estaríamos un poco sorprendidos. La estrella Alpha Draconis, también conocida por su nombre propio Tuban, está a 300 años luz de la Tierra y en la mayoría de las culturas del mundo, en esa época ocupa el papel de la estrella polar, que hoy en día corresponde a Stella Polaris. Rápidamente se hace evidente que incluso el cielo estrellado, que parece inmutable, cambia con el tiempo. Esto se debe principalmente a que las estrellas de la Vía Láctea no solo orbitan el centro galáctico y todas tienen una velocidad propia, sino también a que el eje de la Tierra no es estable en el espacio y realiza un movimiento de precesión en un ciclo de 25.700 años. Tenemos que imaginarnos esto como un trompo que gira, pero que de vez en cuando tambalea un poco. El centro de su eje se desplaza un poco por eso. Lo mismo sucede con la Tierra. Desde el año 2800 hasta aproximadamente 1300 a.C., Tuban fue la estrella polar del norte de la Tierra. A partir de aproximadamente 850 a.C., fue reemplazado por Catálogo de Henry Draper, revisado 4892, y Catálogo de Henry Draper, revisado 4803 en la constelación de la Jirafa y por la estrella Kochab, también conocida como Beta Umi. Sin embargo, desde hace algunos siglos, Stellar Polaris, también conocida como Alpha Umi, se encuentra en el aparente centro del cielo. Por ejemplo, si observamos una secuencia acelerada de una noche, vemos que el cielo parece girar alrededor de esta estrella. Con el paso de largos periodos, el cielo nocturno se transforma. Por ejemplo, en unos miles de años, la estrella doble Alpha Centauri A y B se acercará más al sistema solar. La distancia que la estrella estará de la Tierra será de solo unos 3 años luz. Entonces será una de las estrellas más brillantes del cielo y luego se alejará cada vez más del sistema solar. Los periodos de tiempo de los que hablamos aquí nos parecen largos a nosotros los humanos. Desde que Tuban fue la estrella polar de la Tierra, han pasado cientos de generaciones de vidas humanas. Nuestra vida cultural y nuestra tecnología han dado saltos vertiginosos en ese tiempo. Pero los astros parecen no verse afectados por eso, ya que solo se han movido de manera muy gradual. Si ampliamos un poco la escala y observamos otros objetos del cielo nocturno, no solo vemos estrellas o planetas, sino también galaxias. En tiempos de Hubble, todavía se pensaba que estaban dentro de nuestra Vía Láctea y se les llamaba nebulosas espirales. Sin embargo, al definirlas como galaxias independientes, no solo se hizo el universo más grande, sino también considerablemente más antiguo. Veamos la galaxia del Remolino, que está a unos 25 millones de años luz de distancia. Una de las galaxias más fotogénicas que, en mi opinión objetiva y modesta, el universo tiene para ofrecer. A finales de 2004, el Hubble capturó el ejemplar perfecto de una galaxia espiral. Como si fuera agua fluyendo por un desagüe, las estrellas parecen fluir hacia el centro de la galaxia. La galaxia tiene los brazos espirales más marcados y definidos que jamás se hayan observado en una isla estelar.
Está atravesada por cientos de regiones de formación estelar, donde nuevas estrellas se forman a partir de gas y polvo. Nuevos mundos se forman en todos los lugares donde la galaxia tiene zonas rojizas. Junto a Whirlpool hay otra galaxia más pequeña, que no tiene ninguna forma y que, con ojo entrenado, identificamos como una galaxia enana. Las dos islas estelares están a punto de fusionarse, mientras Whirlpool desgarra a la galaxia más pequeña. Todos los sucesos ocurridos aquí deberían expresarse en pasado. Vemos cómo la historia del universo se despliega ante nosotros. Esa no es la galaxia Remolino actual. Como la luz de esta isla estelar tardó 25 millones de años luz en llegar hasta nosotros, estamos viendo el pasado del cosmos, el pasado de esta galaxia. No podemos saber cómo se ve realmente la actual galaxia Remolino ni qué características tiene en este momento. En 25 millones de años, incluso una galaxia así cambiaría mucho. Pero, ¿qué son 25 millones de años en el contexto total de la historia del cosmos? El Sol necesita más de 200 millones de años para orbitar el centro de la Vía Láctea. Si retrocediéramos 3 vueltas galácticas de nuestro astro central, ni siquiera encontraríamos vida multicelular en la Tierra. Desde la formación del Sol, este quizás solo ha dado 20 vueltas completas a la galaxia. Periodos de tiempo que para nosotros son tan inimaginables como las distancias gigantescas con las que estamos tratando en este video. Como se mencionó, al hacer astronomía miramos al pasado. Por eso, también podemos llamar a esta ciencia paleontología de la luz o arqueología de la luz. Nada de lo que vemos en el universo ocurre al mismo tiempo desde nuestra perspectiva. Así que, en cierto modo, percibimos el cosmos con una distorsión temporal. Sin esta característica fundamental, probablemente no existiríamos. Después de que esta característica se hizo conocida en la astronomía, los astrónomos se preguntaron qué tan lejos podemos realmente mirar en el pasado del universo y qué instrumentos necesitamos para hacerlo. Cuando el telescopio espacial Hubble fue lanzado al espacio hace más de 30 años y generaciones enteras de personas quedaron fascinadas por las increíbles imágenes que capturaba, algunos astrónomos pensaron, ¿qué pasaría si intentamos encontrar los objetos más antiguos del universo? Con el telescopio Hubble ya se contaba con el equipo necesario. Sin embargo, al momento de llevarlo a cabo, todavía no estaban tan seguros. ¿Cómo se suponía que iban a encontrar galaxias tan antiguas que su luz apenas podría llegarnos? Un equipo de investigadores se dedicó a esto desde el 3 de septiembre de 2003 hasta el 16. Enero de 2004. En el transcurso de 4 meses y medio, observaron con el Hubble una región del cielo que, desde la perspectiva de la Tierra, correspondía aproximadamente a una 10ª parte del diámetro de la Luna en el cielo o alrededor de una 40 millonésima parte de todo el cielo. Los astrónomos capturaron 800 imágenes de esta zona del cielo, con un tiempo de exposición total de casi 11 días. Esperaban encontrar algunas galaxias que se hubieran formado poco después del Big Bang. Y he aquí, lo que resultó fue quizá la foto más importante jamás tomada por Hubble. En esa región del cielo, del tamaño de un grano de arena, se descubrieron decenas de miles de galaxias, la mayoría de las cuales se formaron solo unos cientos de millones de años después del Big Bang. Esta imagen muestra las galaxias más lejanas y, por lo tanto, las más débiles en brillo del universo conocido. El Hubble Ultra Deep Field, como una especie de imagen que se adentra en el cosmos ultralejano de una región del cielo del tamaño de un grano de arena, muestra cuán inconmensurable debe ser el universo. Si uno explorara cada región del cielo durante un tiempo similar con telescopios, probablemente descubriría billones de islas estelares que llenan todo el cosmos observable. Captar mentalmente esta imagen y todo su significado probablemente no sea posible ni siquiera para los mejores astrónomos. Cada una de estas galaxias, al igual que la Vía Láctea, posee cientos de miles de millones de estrellas. En esta imagen se pueden ver cientos de billones de estrellas. ¿Dónde podría haberse desarrollado la vida aquí? Algunas galaxias son claramente distinguibles. Las galaxias más jóvenes observables se encuentran a solo cientos de millones de años luz de distancia. Al hacer zoom en la imagen, aproximadamente donde se encuentra la galaxia espiral amarilla, los astrónomos encontraron una galaxia muy tenue y desplazada hacia el rojo. Esta pronto fue considerada por mucho tiempo como la isla estelar más antigua jamás encontrada. Tiene alrededor de 13.000 millones de años y por lo tanto está a una distancia de 13.000 millones de años luz de la Tierra.
Para ser más precisos, estaba a 13.000 millones de años luz de la Tierra cuando emitió la luz. Ahora, por supuesto, está mucho más lejos, ya que cuanto más se aleja de nosotros, más rápido lo hace. Esta imagen hizo historia, pero pasarían casi 2 décadas antes de que este récord fuera superado de nuevo. El telescopio espacial James Webb fue lanzado al espacio en diciembre de 2021 y desde entonces se encuentra en el punto de Lagrange 2 del sistema Tierra-Sol. Comenzó su misión científica concreta en julio de 2022. Como una de sus primeras imágenes, se eligió el cúmulo de galaxias SMACS 0723. En este se hallan cientos de islas estelares a unos 4.600 millones de años luz. Este cúmulo ya había sido fotografiado por Hubble. Gracias a Webb, los científicos obtuvieron una imagen muy detallada del cosmos de hace 4.5 mil millones de años. Una de las galaxias fue captada accidentalmente por el telescopio. El telescopio recogió la luz emitida por la isla estelar prácticamente de pasada. Así, se encontró una galaxia antiquísima que, según los científicos, debió haberse formado apenas 300 millones de años después del Big Bang. Muchos investigadores están seguros de que Webb ha roto así el récord del telescopio Hubble de la galaxia más antigua jamás encontrada. Sin embargo, las galaxias descubiertas por ambos telescopios están tan lejos que no se conocen su forma, apariencia exacta, tamaño ni masa. Debido a su enorme antigüedad y a su enorme distancia, estas galaxias se formaron poco después del Big Bang. Para nosotros entonces son muy antiguas, pero en realidad representan un momento en la historia del cosmos en el que eran muy jóvenes. Así que estamos observando las galaxias más jóvenes y también las más lejanas que hemos podido captar hasta ahora. Sin embargo, la escala temporal, al igual que la de tamaño y distancia, tiene un límite, una vez más, el Big Bang. Todo lo que ocurrió hasta 300.000 años después del Big Bang no puede ser observado por nosotros, ya que el universo hasta ese momento no era transparente a la radiación. Solo a través de la radiación cósmica de fondo o la estructura del cosmos podemos sacar conclusiones sobre la forma del universo y sobre cómo pudo haber sido el universo antes de ese tiempo. Pero esto también implica que, aún con los mejores telescopios como el James Webb o el Extremely Large Telescope que se construye en Chile, nunca podremos llegar realmente al verdadero comienzo del espacio y el tiempo. Esa es una escala que simplemente está fuera de nuestro alcance. Gravedad, expansión, distancia, tamaño y tiempo, esas son escalas que hoy hemos conocido. Pero no debería ser un secreto que haya aún más. ¿Qué sucede con las estrellas, agujeros negros y estrellas de neutrones? ¿Qué tan pesados pueden ser los objetos más densos del universo? ¿Cuánta energía se crea en una supernova o en un estallido de rayos gamma? ¿Con qué otro tipo de orden podríamos ocuparnos en este universo? Hemos visto que el universo observable no es más grande que 94.000 millones de años luz, pero el universo no observable debe tener docenas de billones de años luz de tamaño. Esa parte del cosmos se aleja de nosotros a una velocidad superior a la de la luz y contiene estrellas, galaxias y planetas que probablemente nunca podremos observar ni comprender. El universo en su totalidad siempre nos será desconocido. Y no importa cuán lejos miremos hacia el pasado, siempre habrá una parte del universo que parece escapar a la ciencia debido a su enorme distancia de nosotros o a sus extrañas características. Y también notamos que somos solo una parte de algo mucho más grande. Vivimos en un filamento del universo que contiene supercúmulos de galaxias, los cuales tienen supercúmulos formados por cúmulos de galaxias. La Nea Kea, Virgo, Fornax, Sculptor o Eridanus son nombres que suenan futuristas o míticos con los que estamos tratando aquí. No solo representan escalas indescriptibles, sino que en última instancia también representan nuestro hogar. Igualmente increíbles son las distancias y las escalas de tiempo que hemos conocido. Con toda razón, podemos afirmar que ya hemos entendido bastante del universo y que probablemente lo hemos descrito bastante bien en sus propiedades más fundamentales. Sin embargo, aún no podemos imaginar de dónde provienen estas propiedades y qué escalas influyen en ellas.
Por eso parece sensato que, a pesar de las escalas inmensas con las que se ocupa la astronomía, de vez en cuando volvamos a reflexionar sobre nosotros mismos. Recordamos a la hormiga, para la cual los humanos deben parecer montañas andantes. Si las hormigas tuvieran un pensamiento individual como nosotros, sin implicar que sean animales tontos, podrían describirnos y entendernos, pero tal vez nunca descubrirían los mecanismos más fundamentales que nos impulsan. ¿Tendrían que aceptar que viven en un mundo de gigantes? Así nos pasa a nosotros también. Tenemos que aceptar que este cosmos es más antiguo, más grande y más vasto de lo que jamás podríamos imaginar. Ningún número en el mundo puede describir lo que la astronomía quiere enseñarnos con imágenes de las galaxias más antiguas o las estructuras más grandes. Modestia. Conformémonos con lo que tenemos y busquemos cosas nuevas solo dentro de nuestras posibilidades. Entonces también nosotros aprenderemos paciencia y, con el tiempo, es decir, a lo largo de cientos de generaciones, también el universo cambiará. Describiremos estos cambios, tal vez los veamos y notemos en el cielo estrellado. La paciencia y la humildad son dos habilidades de nuestra especie para lidiar mejor con la escala incontrolable llamada tiempo o con la magnitud del universo. Sobre todo, no controlaremos el tiempo de esa manera, pero al menos lo soportaremos de forma más agradable y lo llenaremos de sentido. Ocuparse de las estrellas podría ser una manera de descubrir ese sentido. La Tierra, un cuerpo celeste casi esférico, es varios kilómetros más ancha en el ecuador que de norte a sur. Para nosotros, nuestro planeta azul no es solo un hogar. La humanidad ha transformado el planeta con diversas actividades para su beneficio. No siempre a favor del medio ambiente, sino para ejercer su poder. Este planeta mide aproximadamente 12.472 kilómetros y gira en el ecuador a 1.674 kilómetros por hora. Los humanos no percibimos las rotaciones y velocidades de la Tierra, pero tienen un efecto decisivo en el clima y la vida de todos sus habitantes. La fuerza de Coriolis afecta el movimiento del agua y del aire. Hace que los vientos y las corrientes marinas se desplacen hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. La rotación de la Tierra provoca la ya mencionada protuberancia ecuatorial y hace que las estrellas parezcan moverse por todo el cielo. Y finalmente, influye en la astronomía, que con telescopios terrestres observa principalmente de noche, mientras que las estaciones de observación en el espacio no dependen de la noche, sino que pueden observar casi sin pausa. El movimiento de las estrellas, el Sol, la Luna y los planetas fue probablemente lo que llevó al astrónomo griego Claudio Ptolomeo a considerar la Tierra como el centro del universo. Esta llamada visión geocéntrica del mundo mantuvo hasta la Edad Moderna la idea de que todo giraba alrededor de nuestro planeta. Según Ptolomeo, los cuerpos celestes se moverían incluso en órbitas circulares perfectas, lo que coincidía con la creencia de la época de que el círculo era la forma geométrica más perfecta y por lo tanto adecuada para todos los movimientos en el cielo. El astrónomo griego diseñó órbitas circulares más pequeñas para explicar el movimiento desigual de los objetos celestes. Los planetas se mueven a lo largo de estos círculos más pequeños mientras recorren el círculo más grande. Al final, todos los cuerpos se encontraban incrustados en esferas de cristal invisibles que mantenían los astros en el cielo y sin las cuales todo se derrumbaría. Esta visión del mundo perduró hasta el siglo XVI, hasta que Copérnico demostró que no era la Tierra, sino el Sol, el que estaba al menos en el centro del sistema solar. De hecho, podríamos pensar que en el cielo todo es bidimensional. Fue solo con el conocimiento de la astronomía de los últimos siglos y la idea del universo como un espacio tridimensional que la humanidad logró comprender las verdaderas dimensiones del cosmos. Abarca miles de millones de años luz y se extiende en todas las direcciones tan lejos que, en el sentido más literal, no hay un final a la vista. La pregunta de si el universo es infinito no solo la han planteado los físicos, sino también los filósofos y otros pensadores. ¿Debería la cuestión de la infinitud del cosmos preocupar no solo a los físicos, sino a todos nosotros hoy en día? ¿Hacia dónde se extiende el universo si no es en todas las direcciones? Y finalmente, la pregunta de todas las preguntas y el tema del video de hoy. ¿Qué forma, qué geometría subyace al universo? Prepárense y exploren conmigo la forma del universo. Vamos a intentar
acercarnos hoy a la forma del cosmos. Por supuesto, también hablaremos de su geometría concreta. ¿Es el universo plano y tiene una curvatura nula, hiperbólico con una curvatura negativa o esférico con una curvatura positiva? ¿Es finito o potencialmente infinito? Hoy queremos abordar en una entrada muy extensa la forma del cosmos y explorar dónde y cómo vivimos, así como cuáles serían los efectos y consecuencias que la forma del universo tendría sobre nuestro conocimiento de él. Recordemos la clase de matemáticas. Ya en la primaria aprendimos a usar el transportador y la regla. Medimos triángulos, rectángulos y, en grados superiores, también los radios de círculos, elipsoides y figuras geométricas que tienen varios lados. Determinamos su área en centímetros cuadrados y aprendimos cómo transferir los conceptos matemáticos abstractos a la realidad. Sin embargo, tan pronto como pensamos en la geometría del cosmos, imágenes de enormes planetas, estrellas lejanas y galaxias aún más distantes empiezan a rondar por nuestra mente. Y sobre todo, pensamos en una cosa, en la negrura del vacío, en ese espacio vacío donde no hay nada que pueda reflejar fotones y que por eso nos parece como la ausencia de todos los colores. ¿Cómo podríamos obtener aquí alguna forma del universo si el universo se define principalmente por la ausencia de materia en la mayor parte de su volumen? El universo nos parece ante todo tridimensional. La Tierra, los satélites y las sondas espaciales se mueven a lo largo de 3 ejes en el espacio, más una dimensión temporal sin la cual el movimiento no sería posible. Cuando algo se mueve, transcurre el tiempo, y en un universo completamente inmóvil o sin vida ni materia, probablemente el tiempo no existiría en absoluto. Dividimos el tiempo según el movimiento de la Tierra. Una rotación de la Tierra dura cerca de 24 horas y un año equivale a una órbita alrededor del Sol. Yendo más allá, podemos hablar de un año galáctico, cuando el Sol completa una órbita alrededor del centro de la Vía Láctea. Pero aquí ya nos encontramos con un periodo de tiempo cuyas dimensiones son enormes. La Tierra orbita el Sol unas 230 millones de veces antes de que el sistema solar complete una vuelta por la galaxia. Sin embargo, a las escalas de galaxias, cúmulos de galaxias y supercúmulos, el tiempo nos parece estar congelado. Si observamos la galaxia de Andrómeda con binoculares o un telescopio, parece quedarse pegada en el cielo. Pero los astrónomos saben con certeza que se está acercando a la Vía Láctea a una velocidad de más de 950.000 kilómetros por hora y viceversa. Ambas galaxias están unidas gravitacionalmente, pero los periodos de tiempo en los que la aproximación y finalmente la fusión juegan un papel son anormalmente largos. Tardarán miles de millones de años para que estas dos islas estelares se encuentren. Así que una vida humana no es suficiente ni siquiera para notar un cambio perceptible en el tamaño de Andrómeda en el cielo nocturno. Al hablar de la geometría cósmica y periodos aparentemente eternos, también nos referimos a escalas gigantescas. Los astrónomos se ocupan, en las escalas más grandes, de los cambios estructurales del universo a través del espacio y el tiempo. Cuando exploramos el espacio desde la perspectiva de la teoría general de la relatividad, no lo vemos como un fondo rígido, sino como un campo dinámico que se curva por la presencia de masa y energía. Esta curvatura se manifiesta en la gravedad que sentimos y en la trayectoria de la luz y la materia a través del universo, y también influye en el flujo del tiempo. Por eso también hablamos del espacio-tiempo, porque las masas realmente grandes ralentizan el tiempo al curvar el espacio. Si añadimos la geometría, hablamos de un cosmos plano con curvatura nula, una curvatura positiva en forma de colina o una curvatura negativa. Un universo plano sigue las leyes euclidianas de la geometría. Esto se refiere a un sistema matemático que fue formulado por el antiguo matemático griego Euclides. Se ocupa de las propiedades geométricas de los planos y los espacios tridimensionales. En la geometría euclidiana se aplican las reglas usuales para ángulos, distancias y longitudes. En contraste, un universo con curvatura positiva está cerrado sobre sí mismo, análogo a la superficie esférica. Un universo con curvatura negativa se expandiría en forma de silla de montar. Claro, analicemos con más detalle las distintas formas.
Pero para entender cómo se llegó a estas conclusiones sobre la forma del cosmos, queremos ver la investigación que lo hizo posible. El 30 de junio, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio lanzó el satélite Sonda de Anisotropía de Microondas Wilkinson, que significa Sonda de Anisotropía de Microondas Wilkinson, con el objetivo de medir la fluctuación de temperatura de la radiación de fondo cósmico de microondas, que también se abrevia como CMB y que también queremos utilizar en este video. Nombrado en honor al físico David Wilkinson, el sonda de anisotropía de microondas Wilkinson tenía la misión de entender la geometría, la composición y la edad del universo mediante el análisis del CMB. El satélite fue colocado en una órbita alrededor del segundo punto de Lagrange, también llamado L2, a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra para minimizar las interferencias de la Tierra y la Luna. Además, en el L2 se encuentra el telescopio espacial James Webb por razones similares. Los instrumentos a bordo de sonda de anisotropía de microondas Wilkinson fueron capaces de cartografiar el CMB con una resolución y sensibilidad sin precedentes en todo el cielo. Los datos recopilados fueron fundamentales para la comprensión actual del universo. El mapa detallado de las anisotropías del CMB permitió una medición precisa de las fluctuaciones de densidad que llevaron a la formación de las grandes estructuras en el universo. Estas fluctuaciones de densidad están prácticamente impresas en el CMB. Son una huella del estado del universo aproximadamente entre 300.000 y 380.000 años después del Big Bang. Y aunque estos periodos de tiempo son muy largos para la comprensión humana, los científicos los consideran como poco después del Big Bang. Los cosmólogos calcularon que poco después del Big Bang, el universo se expandió de manera excesivamente rápida, y aunque disminuyó con el paso de millones de años, en los primeros cientos de miles de años ocurrió desproporcionadamente rápido. En ese instante, el universo ya medía millones o incluso miles de millones de años luz. Pero si no partimos del Big Bang, ¿no tendría entonces el universo una forma esférica si esa fluctuación cuántica inicial que desencadenó el Big Bang o lo que sea que lo haya causado hace que toda la materia se expanda en todas las direcciones al mismo tiempo? El satélite sonda de anisotropía de microondas Wilkinson realizó una especie de cartografía del universo temprano. En esta imagen famosa de la radiación cósmica de fondo se pueden distinguir claramente diferentes regiones. Las manchas rojizas representan regiones más densas y las azules áreas menos densas del universo temprano. Si ahora imaginamos que las regiones densas se contraen cada vez más debido a la gravedad, rápidamente obtenemos la estructura actual del cosmos con sus filamentos y vacíos. Las áreas rojizas contienen la materia precursora de estrellas y planetas, mientras que las regiones azuladas contienen muy poca materia. Probablemente incluso en las regiones menos densamente pobladas se haya formado una que otra galaxia, pero la mayor riqueza de islas estelares la encontramos claramente en las regiones más masivas. Por cierto, el momento en que se libera la radiación también se conoce como desacoplamiento o recombinación. Sonda de anisotropía de microondas. Wilkinson no puede observar un momento anterior a los 300.000 o 380.000 años después del Big Bang, ya que antes de ese tiempo el cosmos aún no era transparente a la radiación. Podemos imaginar el universo temprano como un pan. Contiene pequeños agujeros de aire que se forman durante la cocción. Al inicio, cuando solo era masa y no pan, únicamente había pequeñas diferencias de densidad y nada podía atravesarlas. Solo después del proceso de horneado, el pan se volvió permeable. Así sucede con el universo temprano. La radiación cósmica de fondo de microondas es la radiación más antigua que se puede detectar en el universo. Y al observar el mapa realizado por sonda de anisotropía de microondas Wilkinson, vemos el universo tal como era cuando tenía solo entre 300.000 y 380.000 años de edad. Pero sonda de anisotropía de microondas Wilkinson descubrió algo que los astrónomos hasta hace aproximadamente 20 años no esperaban y que les permitió hacer afirmaciones precisas sobre el universo. Para eso, permanezcamos un rato más en el universo primitivo, caliente, denso e impenetrable para la luz. Los efectos opuestos de la gravedad y la radiación generaron oscilaciones en forma de enormes ondas sonoras, que se ven como cuando se lanza una piedra al agua y su superficie comienza a ondularse. Se llaman oscilaciones acústicas bariónicas y ocurrieron en todas las escalas posibles.
Recorrieron durante un máximo de 400.000 años regiones densas y menos densas del universo caliente y denso. Por cierto, se les llama bariónicas porque estas oscilaciones solo afectaron a la materia visible, la materia bariónica, a diferencia de la materia oscura, que aparentemente no fue afectada por estas oscilaciones. Cuando se liberó la radiación de fondo, eso también significó que las oscilaciones se detuvieron por completo. Sin embargo, su estado quedó grabado en el CMB, así que a través de él podemos echar un vistazo al momento del desacoplamiento. No sabemos cuánto duró ese momento ni si ocurrió simultáneamente en todas partes. Lo que sí es seguro es que el CMB nos da una visión única de un momento quizás muy breve en el tiempo, que existió solo entre 300.000 y 380.000 años después del Big Bang. Estas oscilaciones se pueden representar bien con la ayuda de lo que se llama un espectro de potencia o de fuerza, que básicamente muestra la frecuencia de las manchas en diferentes tamaños. En pocas palabras, este diagrama muestra las diferencias de temperatura del CMB y qué tan grandes son en el cielo. El punto máximo aquí, por ejemplo, es una oscilación o una onda sonora que corresponde a un ancho de 1 grado en el cielo. Si lo dividimos en 360 grados, eso significa que esta oscilación solo ocurrió una vez en esta región. Si, por ejemplo, tomamos otro punto en un valle, aquí la mezcla de masa y radiación está justo en el momento de la contracción en el instante de la desacoplamiento. En la segunda cresta de la onda o en la segunda onda sonora tendríamos entonces la segunda oscilación, seguida de otra contracción y así sucesivamente. Las diferentes posiciones de cada punto en la gráfica nos muestran, por lo tanto, qué oscilaciones estaban justo en su punto máximo o mínimo en el momento del desacoplamiento. Esto, a su vez, no solo depende de la densidad y el contenido energético de la mezcla de materia y radiación, sino también de ese factor que los astrónomos intentan descifrar, la forma del universo. Recapitulemos brevemente en este punto. La radiación cósmica de fondo, también conocida como CMB, les ha abierto a los astrónomos una ventana al pasado de nuestro universo, que se formó inmediatamente después del Big Bang. Las fluctuaciones de temperatura observadas en ella han permitido obtener información sobre la estructura y composición del universo primitivo. Los efectos en competencia entre la radiación, la gravedad y la materia provocaron a su vez oscilaciones, llamadas oscilaciones acústico-bariónicas, que aparecen en el mapa del CMB como círculos discretos y parecen como si una criatura gigantesca hubiera arrojado una piedra gravitacional en la materia del universo, causando ondas que se expanden. En este proceso, los patrones y fluctuaciones de temperatura en el CMB son un reflejo directo de las condiciones del universo primitivo. Estos parámetros permiten deducir datos importantes como la temperatura, la densidad de la materia luminosa y oscura y algunas otras propiedades del joven cosmos. Una propiedad especialmente importante que se deriva de las fluctuaciones de temperatura y densidad del CMB es la densidad promedio de la materia en el universo primitivo. La densidad de la materia está relacionada con la llamada densidad crítica, que determina la geometría del universo. Si la densidad de la materia corresponde exactamente a esta densidad crítica, el universo es plano. Una densidad que esté por debajo o por encima de esta densidad crítica significaría que el universo tiene una geometría abierta o cerrada. La densidad crítica es una propiedad fundamental del cosmos y no solo influye en el universo que existe actualmente, sino también en su destino. ¿Cómo se calcula la densidad del universo si ni siquiera conocemos todos sus planetas, estrellas y galaxias? Bueno, los astrónomos trabajan con valores aproximados, ya que no pueden saberlo todo, pero con base en las observaciones realizadas hasta ahora por satélites y telescopios tanto terrestres como espaciales, ya tienen una idea bastante clara de cómo está estructurado el cosmos. Para ello, utilizan la ecuación de Friedmann, una serie de ecuaciones derivadas de la teoría general de la relatividad de Alberto Einstein. Las calculadoras son el instrumento principal para hacer cálculos. Estas ecuaciones toman en cuenta varios factores importantes, incluyendo la densidad de masa, la presión, la tasa de expansión del universo e incluso el papel de la energía oscura. La densidad crítica está estrechamente relacionada con la constante de Hubble, un valor que describe la tasa de expansión actual del universo. Con la ayuda de Planck, sonda de anisotropía de microondas Wilkinson y otros observatorios espaciales, los astrónomos calcularon un valor de densidad crítica de aproximadamente 10 a la menos 26 kilogramos por metro cúbico.
¿Pero qué significa este valor? Si tomáramos toda la materia contenida en estrellas, agujeros negros, planetas, gas y polvo y la distribuyéramos por todo el cosmos, tendríamos aproximadamente 6 átomos de hidrógeno por metro cúbico. En la Tierra, eso equivaldría a un vacío casi perfecto. Pero si consideramos que en el universo el vacío ocupa la mayor parte del espacio y la materia solo una pequeñísima fracción del volumen, tenemos una densidad promedio extremadamente baja distribuida por todo el universo. La densidad crítica no se llama así por casualidad. Se basa, entre otras cosas, en dos fuerzas opuestas, la gravedad y la expansión. Esta densidad representa un valor exacto en el que la densidad promedio de la materia en el universo es tal que las fuerzas de la gravedad que tiende a juntar la materia en el universo y la expansión que resulta de una combinación de la energía oscura y el impulso inicial de expansión del universo están en perfecta armonía. En un estado así, en el que la densidad del universo es exactamente igual a la densidad crítica, no hay exceso ni falta de ninguna de las dos fuerzas y la expansión del universo ocurre a un ritmo estable. Eso significa que el universo no corre el riesgo de colapsar sobre sí mismo porque las fuerzas gravitacionales sean demasiado fuertes, ni de entrar en una expansión descontrolada y cada vez más rápida porque las fuerzas expansivas dominen. El resultado aquí sería un universo plano, cuya geometría y destino futuro están determinados de manera única por este equilibrio. Pero la densidad crítica va mucho más allá de su papel como punto de equilibrio entre expansión y contracción. También determina la geometría fundamental del universo. ¿Qué pasaría si la densidad promedio fuera igual a la densidad crítica? ¿Qué forma tendría el universo? ¿Qué propiedades tendría? ¿Y cuál sería su destino? Sin embargo, para llegar a un universo plano, debemos considerar otra cosa que le es propia: su expansión y la inflación cósmica. Sin exagerar, podemos decir que el universo es increíblemente enorme. Su inmensidad se puede expresar en la siguiente imagen. Los dos puntos más alejados dentro de él nunca tuvieron tiempo de comunicarse entre sí. Y sin embargo, la teoría del Big Bang y la inflación nos dice que estos dos puntos, en algún momento de la historia del cosmos, debieron haber estado tan cerca uno del otro que la radiación de uno pudo alcanzar al otro y viceversa. Pero en algún momento de su desarrollo, el cosmos decidió aumentar su expansión varios niveles y, durante un tiempo, expandirse extremadamente rápido. De hecho, la tasa de expansión se aceleró tanto que, en unos pocos cientos de millones de años, el cosmos se convirtió en una estructura increíblemente vasta, gigantesca y extensa, si es que se puede usar la palabra estructura en relación con el universo. Hemos aprendido de la radiación cósmica de fondo de microondas que todos los objetos en el universo estuvieron alguna vez lo suficientemente cerca como para mezclarse de manera casi perfectamente uniforme. Perdón, ¿dije objetos? Entre 300.000 y 380.000 años después del Big Bang aún no existían objetos. Mejor hablemos de una mezcla de materia que ya ha sido agrupada por la gravedad. La densidad de una región era muy similar a la de otra. La uniformidad del CMB o radiación cósmica de fondo de microondas se conoce como el problema del horizonte. En un universo temprano con densidad casi uniforme y materia muy separada, ¿cómo se puede definir un horizonte? Los astrónomos buscaron una salida y encontraron una solución en las fluctuaciones muy sutiles del CMB para medir la planitud del tejido del universo, el espacio-tiempo. Y la respuesta que obtuvimos es muy extraña. Al parecer, el cosmos es plano. ¿Pero qué podemos imaginar con esa expresión? Vivimos en un cosmos bidimensional, como en una especie de hoja de papel, y la tridimensionalidad es solo una excelente ilusión. Quedémonos con el papel plano. Lógicamente es plano. Al dibujar cualquier forma geométrica simple, las sumas de los ángulos siempre serán constantes. Quizá recuerden sus clases de matemáticas en la escuela. Tema: geometría. La suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180 grados, la de un cuadrilátero siempre es 360 grados y la de un pentágono siempre es 540 grados, y así sucesivamente.
Sin importar su apariencia, siempre obtenemos la misma suma de ángulos en estas figuras geométricas. Pero quedémonos con el triángulo para no complicar las cosas. En cuanto dibujamos el triángulo en una esfera, la suma de los ángulos es, de repente, más de 180 grados. En una superficie hiperbólica de curvatura negativa, una estructura parecida a una silla de montar incluso suman menos. Y ahora viene lo mejor. Los triángulos en el espacio 3D obedecen exactamente las mismas reglas que en las superficies 2D, pero su geometría mide la curvatura del espacio. Recordemos las oscilaciones acústico-bariónicas en el CMB e intentemos imaginarlas como triángulos muy largos. Los astrónomos conocen el tamaño y el brillo de estas manchas. Se definen por la velocidad a la que las ondas sonoras pudieron viajar hasta la formación del CMB. Los científicos incluso saben qué tan lejos están. Debido a su antigüedad, están increíblemente lejos de nosotros y, en principio, son los fenómenos más distantes de nuestro cosmos. Para esto, usemos la trigonometría simple. Se ocupa de las relaciones entre los lados y los ángulos en triángulos rectángulos. Con las funciones seno, coseno y tangente, se nos proporcionan herramientas que nos permiten calcular muy bien los ángulos, longitudes y áreas de los triángulos. Las enormes distancias a estos anillos concéntricos nos indican qué ángulo pequeño debería haber aquí en este extremo. Si es solo un grado, el universo es plano. Después de medir varios de estos anillos y sus distancias a nosotros, los científicos descubrieron que la curvatura está dentro de un 0.4% de una planitud perfecta. Este es ahora nuestro resultado. El cosmos es plano y con eso este capítulo y este video en realidad estarían terminados. Podríamos apagar el celular, la televisión o la computadora y dedicarnos a otras cosas más mundanas. Pero espera, algo aquí no está bien. ¿No fue que al medir las oscilaciones de la CMB medimos la planitud del universo joven? Ese cosmos que en el momento de la formación de la CMB, o sea, la radiación cósmica de fondo, no podía tener más de 380.000 años? ¿Qué pasa con la expansión cósmica, la inflación y su evolución temporal? ¿Un universo en expansión mantiene esa uniformidad de la materia? De hecho, sería muy extraño que después de la expansión e inflación permaneciera plano. Usemos un ejemplo para esto. Vas conduciendo por la autopista e intentas mantenerte lo más posible en el carril. La carretera es recta, pero a ambos lados del carril hay barandillas y a menudo hay elevaciones o depresiones. Imaginemos que solo pudiéramos controlar el auto una vez cuando cambiamos de carril. Cualquier desviación del centro del carril o cualquier desviación de su carril resulta inevitablemente en que nuestro auto salga de la carretera y termine en una depresión o en una colina. Lo mismo sucede con el universo. Si la carretera representa un universo plano, las colinas o depresiones representan una curvatura en dirección positiva o negativa. El universo joven comenzó hasta 380.000 años después del Big Bang, aparentemente con una planitud casi perfecta. Así que claramente no comenzó plano, aunque 0.4% no suene a mucho. Sin embargo, esta pequeña desviación se intensificaría rápidamente con la inflación y la expansión a lo largo del tiempo. Así que, si nuestro universo originalmente era plano en un 0.4%, entonces en el primer instante tuvo que ser plano en una parte de 10 a la 62. Eso es como si condujéramos un auto extremadamente despacio y nos mantuviéramos dentro de un 0.4% en el centro del carril. Pero en este caso no sería un camino cualquiera, sino uno de un año luz de longitud. Eso definitivamente se podría llamar conducir con precisión y cualquier instructor de manejo estaría encantado con eso. Los astrónomos también llaman a esto el problema de la planitud, que es un problema tan grande como el problema del horizonte. Ambos parecen extraños si asumimos que la gravedad normal siempre ha sido la única fuerza que ha influido en la tasa de expansión. Necesitamos algo que haya impulsado una expansión enorme, de modo que el universo se vuelva mucho más grande, mucho más rápido de lo que sería posible con la gravedad normal. Aquí es donde entra en juego la inflación cósmica, ese elemento que suena mágico que es la inflación o impulsa la expansión del universo. Según todas las observaciones, contiene una forma de energía que se conoce como energía de vacío. Normalmente todas las partes del universo se atraen entre sí, lo que en teoría ralentiza la expansión.
De hecho, existe un modelo del desarrollo de nuestro cosmos según el cual la expansión se va desacelerando cada vez más y finalmente se detiene debido a la gravedad. Aquí, el universo rebotaría como una banda elástica estirada y colapsaría en una especie de gran rebote. Pero la energía del vacío funciona de manera diferente. Parece como si el espacio mismo tuviera una energía que no se diluye cuando el espacio se expande. Y va incluso más allá. Cuanto más espacio se crea por la expansión, más aumenta la energía del vacío. Es como si hicieras que la carretera fuera cuesta abajo. El auto seguiría rodando por sí solo, mientras más avanza por la carretera. Y mientras más distancia recorra, también aumentarían la velocidad y la tasa de distancia recorrida por unidad de tiempo. Pero ni la teoría general de la relatividad de Einstein ni ninguna otra teoría nos dicen qué es esa cosa que aparentemente impulsa la expansión del universo. Aparentemente existe y aparentemente es una propiedad del propio espacio. Eso es la inflación, tal como la podemos observar hoy en el cosmos actual. Los astrónomos también mencionan la expansión acelerada del universo. Pero la verdadera inflación cósmica temprana después del Big Bang fue mucho más intensa, algo que no podemos imaginar en lo más mínimo. Quizá se refiere al momento en que la radiación pudo viajar libremente por el espacio y el universo se volvió mucho menos denso, es decir, la recombinación o algún otro punto mucho más temprano en el desarrollo del universo. Independientemente del momento, está comprobado que ni siquiera en un abrir y cerrar de ojos en un periodo de 10 a la menos 32 segundos, un número tan pequeño, tan microscópico que equivale a una décima, una milmillonésima, una milmillonésima, una milmillonésima de segundo, el espacio se expandió por un factor de 10 a la 26, es decir, 100 trillones de veces o 100.000 trillardas de veces. Así es como funcionaría la planitud. La inflación comienza con un diminuto pedazo de espacio que es casi perfectamente plano. Y luego se infla enormemente para conservar la planitud. El problema del horizonte también se resuelve. La pequeña porción original tenía el tamaño justo para conservar la uniformidad del CMB, pero una vez expandida o inflada, si imaginamos ese espacio antes de la inflación cósmica ultra rápida después del Big Bang como una especie de globo, ocurrieron cada vez más desviaciones de esa planitud inicial. Esa planitud comenzó con ese 0.4% de la radiación cósmica de fondo, un porcentaje que probablemente aumentó durante la expansión cósmica. Para volver a nuestra comparación con el auto, nuestro auto tuvo que girar al menos una vez durante su trayecto. Y por muy pequeño que haya sido ese giro, causó una desviación a largo plazo de la línea central perfecta por la que podía circular. La temprana inflación cósmica hizo que esta porción de espacio se expandiera más de 100.000 trillones de veces en apenas el tiempo que le toma a un átomo vibrar, de modo que las partes más alejadas de nuestro universo siguen conectadas con nosotros, aunque estén fuera de nuestro horizonte observable. Aunque la inflación todavía se clasifica como una teoría, la mayoría de los cosmólogos la consideran prácticamente comprobada, ya que explica muy bien los aspectos observables de nuestro universo. La energía que se liberó durante la inflación se convirtió en el combustible del que se formó el universo caliente primitivo, las partículas subatómicas que irradiaron y se unieron para formar átomos, estrellas y finalmente a nosotros. Estas partículas deben tener su origen en las condiciones energéticas que generó la inflación. Incluso esperamos que la inflación misma haya creado pequeñas anomalías y fluctuaciones en el vacío, que aparecen como las semillas originales del CMB y que finalmente sirven como las grandes estructuras del universo. Esta idea no solo podría explicar de dónde vienen las galaxias, sino también por qué están dispuestas como lo están. La inflación cósmica es quizás la explicación más extraña y maravillosa de toda la cosmología y da testimonio de la magistral precisión del universo. Intentemos poner todo esto en perspectiva. Quizás hasta la recombinación, es decir, hasta la liberación de radiación y materia, el universo no se expandió muy rápido, aparentemente a una tasa menor que la velocidad de la luz. En algún momento, probablemente antes del desacoplamiento o en la recombinación, el cosmos alcanzó un punto en el que se expandió hasta 100.000 trillones de veces su tamaño.
La inflación cósmica volvió a desacelerarse, para luego volver a acelerarse cuando tenía entre 8 y 9 mil millones de años. Todo el universo, sumando la parte observable y la no observable, mide al menos 25 billones de años luz y quizás sea mucho más extenso que esa cifra. ¿Qué implicaría para nosotros un universo plano o casi plano, donde la densidad promedio sea cercana a la densidad crítica? Bueno, imaginemos que trazamos una línea entre tres estrellas, nuestro Sol, también llamado Sol, Sirio, a aproximadamente 8.6 años luz de distancia, y Fomalhaut, que está a 25 años luz de nosotros. Las tres estrellas forman un triángulo imaginario. Vamos a trazar una línea entre ellas y nombrarlas según la distancia respectiva. Sol Sirio, Sirio Fomalhaut y Fomalhaut Sol. Es difícil determinar la posición exacta de Sirio y Fomalhaut, por lo que necesitamos apoyarnos con un software espacial. Según Celestia, la distancia entre estas estrellas es de unos 28 años luz. Ahora tenemos nuestras tres distancias. Si medimos los ángulos entre estas distancias, obtenemos 180 grados. Incluso si midiéramos los ángulos entre las líneas imaginarias de la Vía Láctea a otras islas estelares, probablemente siempre obtendríamos 180 grados. Incluso triángulos con lados de muchos miles de millones de años luz de longitud darían esta suma. No importa qué distancia tengamos delante, nada cambia. Ese es un universo plano. Podríamos volar en línea recta y nunca nos desviaríamos de esa línea. Sería perfectamente recta. Nuestro auto en la carretera solo iría en línea recta. La única cuestión sería si la carretera tendría un final o se extendería infinitamente ante nosotros. ¿El universo tiene un final aquí? ¿El universo con una curvatura de cero es infinito? En un universo plano como ese, los caminos de la luz y la materia siguen la geometría euclidiana y las líneas paralelas nunca se acercan ni se alejan entre sí. Teóricamente, un universo plano podría ser finito o infinito. Dos autos que viajan en paralelo nunca se cruzarían ni se desviarían uno del otro. Seguirían viajando uno al lado del otro hasta el fin de los tiempos o del universo y nunca se tocarían. De hecho, este hallazgo se integró al modelo cosmológico estándar. Las observaciones de sonda de anisotropía de microondas, Wilkinson-Planck y otros satélites que miden el fondo cósmico de microondas respaldan este modelo. Sin embargo, la pregunta de si un universo plano es finito o infinito sigue abierta. Algunos modelos sugieren que es infinito y se extiende sin límites en todas las direcciones. En un universo infinito no habría borde y se extendería constantemente en todas las direcciones. Sin embargo, otros modelos podrían describir un universo finito pero plano, que se curva sobre sí mismo, similar a la superficie de un toro, pero sin introducir una curvatura positiva o negativa. ¿Pero un universo plano que se curva sobre sí mismo? Un universo plano que se curva sobre sí mismo se basa en el concepto de una topología no trivial. En la geometría euclidiana, que corresponde a un universo plano, pueden imaginar que las líneas se extienden infinitamente en todas las direcciones. En cambio, con una topología no trivial, estas líneas podrían comportarse en un nivel superior como si se entrelazaran. Nuestros autos continuarían lado a lado, casi infinitamente. Una comparación comúnmente utilizada para este universo curvado sobre sí mismo es la superficie de un toro o el universo en forma de dona. La superficie de un toro es plana en cada pequeña área, pero si la sigues a una escala mayor, descubres que se curva sobre sí misma. En astronomía también se habla de la estructura periódica del cosmos. En un universo con forma de dona, los rayos de luz y la materia que viajan en una dirección eventualmente regresarían a su punto de partida. Similar a lo que ocurre en el videojuego muy antiguo Mario Bros., donde los personajes pueden salir por un lado de la pantalla y reaparecer por el otro lado. Eso significa que el universo tendría una especie de estructura periódica y que, en teoría, podríamos ver las mismas galaxias o estructuras cósmicas varias veces en el cielo si miráramos lo suficientemente lejos en la dirección correcta. También la gravedad se comportaría de manera diferente. El efecto gravitacional de un objeto se extendería más allá de los límites del universo visible y podría influir en sí mismo.
Esto podría llevar a patrones gravitacionales inusuales y complejos que se desvían de nuestros modelos conocidos y causarían desviaciones muy complicadas, es decir, diferencias respecto a la norma. Los astrónomos suelen mencionar en este contexto el misterioso Dark Flow, el flujo oscuro. En este fenómeno, una gran cantidad de cúmulos de galaxias y supercúmulos se mueven en una dirección específica. Sin embargo, los astrónomos no tienen la menor idea de qué podría estar causando este proceso. Ellos lo entienden como el mayor movimiento de materia conocido en el cosmos. En un toroide, es decir, un universo en forma de dona, esta masa podría tener una gravedad tan enorme que actuaría sobre sí misma y prácticamente se atraería a sí misma. En un universo así, el protagonista de 80 días alrededor del mundo realmente podría llegar a su punto de partida si tuviera una nave espacial adecuada que pudiera viajar a velocidad superior a la de la luz o a través de algún tipo de subespacio. Con forma de dona también significaría que no podríamos salir de este universo. Sin embargo, esta forma no se referiría a ninguna geometría concreta. Podemos salir de nuestro departamento, ciudad o incluso de nuestro planeta. Aquí hay límites reales que se pueden cruzar y atravesar. Sin embargo, las propiedades de dona de este cosmos estarían integradas en el propio espacio-tiempo. Si intentáramos salir del universo por los bordes de la dona, significaría que en cualquier dirección regresaríamos a nuestro punto de partida. Este universo sería sumamente paradójico. Tendría una forma, pero no podría ser abandonado. Tendría forma de toroide, es decir, como una dona, pero aún así tendría la característica de no poseer curvatura. La respuesta a la pregunta de si esta definición corresponde a cierta finitud se las dejo a ustedes. Escriban su opinión al respecto en los comentarios y discutan conmigo si un universo en forma de dona sería infinito o no, y si la forma de dona de nuestro universo realmente existe. El universo plano está lleno de contradicciones. Todos los datos indican que vivimos en un cosmos plano sin curvatura o con una curvatura mínima. Pero la expansión, así como la inflación temprana y actual, han dado un muy buen argumento en contra de su curvatura nula. La curvatura inicial de 0.4% se ha convertido con el tiempo en una curvatura mayor. El universo ya existe desde hace 13.7 mil millones de años y en ese lapso se ha expandido a veces más rápido, a veces más lento. ¿Pero qué significaría vivir en un cosmos con curvatura positiva? ¿Qué significa un universo esférico para su física y para sus objetos? Todos conocemos las esferas bidimensionales como la superficie de una pelota, una naranja o la Tierra. Es muy difícil visualizar una esfera tridimensional, pero es fácil definirla mediante una simple analogía. Así como una esfera bidimensional es el conjunto de todos los puntos a una distancia fija de un centro en el espacio tridimensional común, una esfera tridimensional es el conjunto de todos los puntos a una distancia fija de un centro en el espacio de 4 dimensiones, también conocido como esferas tridimensionales. Lo que están escuchando y viendo ahora suena muy extraño al principio, pero será lógico una vez que termine la explicación. La vida en O sobre una esfera tridimensional se siente muy diferente a la vida en un espacio plano. Para que se den una idea, sigan imaginando que son un ser bidimensional que vive en una esfera bidimensional. La esfera bidimensional es todo el universo. No tendrían acceso ni verían el espacio tridimensional que lo rodea. Dentro de este universo esférico, la luz viaja a lo largo de los caminos más cortos, los círculos máximos. Para ustedes, estos círculos máximos se sentirían como líneas rectas. Ahora imaginen que ustedes y un amigo bidimensional están pasando el rato en el Polo Norte. Su amigo sale a caminar. Mientras se aleja, también parece cada vez más pequeño en su campo de visión, exactamente como en nuestro mundo. Eso se debe a que su campo de visión crece y su amigo ocupa un porcentaje menor de él. Pero en cuanto el amigo cruza el ecuador, sucede algo extraño. Cuanto más se aleja de ustedes, más grande se ve. Eso se debe a que el porcentaje que ocupa en su campo de visión vuelve a aumentar. Si estuviera a solo 10 metros del Polo Sur, lo verían a la misma distancia que si estuviera a solo 10 metros de ustedes. Y cuando llegue al Polo Sur, podrían verlo en cualquier dirección, de modo que llenaría todo su horizonte visual. Y se pone aún más extraño.
Si no hay nadie en el polo sur, se verían a ustedes mismos. Eso se debe a que la luz que emiten viaja todo el camino alrededor de la esfera hasta llegar a ustedes. Esto se aplica directamente a la vida en la esfera tridimensional. Cada punto en la esfera tridimensional tiene un punto opuesto, y si hay un objeto ahí, lo veremos como todo el fondo, como si fuera el cielo. Si no hay nada ahí, nos veríamos a nosotros mismos como el fondo, como si nuestro exterior estuviera colocado en un globo, luego volteado al revés e inflado para llenar todo el horizonte. Aunque la esfera tridimensional es el modelo básico para la geometría esférica, no es el único espacio de este tipo. Así como creamos diferentes espacios planos al cortar un pedazo del espacio euclidiano y pegarlo, podemos construir espacios esféricos pegando una parte adecuada de una esfera tridimensional. Cada una de estas formas unidas tendrá un efecto de espejo, similar al toro, en el que si viajaras siempre en línea recta, regresarías a tu punto de partida. Pero incluso los más narcisistas entre nosotros normalmente no se ven a sí mismos como el fondo de todo el cielo nocturno. Pero como en el caso del toro plano, el hecho de que no veamos un fenómeno no significa que no pueda existir. Nuestro universo observable podría ser solo un diminuto punto de un cosmos de 3 esferas y no podríamos ver la parte que no es observable. Pero si pensamos en los primeros tiempos del universo, eso también significaría que, poco después del Big Bang, podríamos ver una galaxia varias veces. Las estrellas que se encuentran en ellas llenarían todo el horizonte y el cielo sería deslumbrantemente, casi infinitamente brillante. ¿Cuál es la diferencia con el universo tipo Donna? En este, un fotón teóricamente podría regresar a su punto de origen en algún momento, si el cosmos no fuera tan enorme que la velocidad de la luz ni siquiera ha atravesado una pequeña parte de su región no observable desde su origen. Un cosmos de 3 esferas puede ser detectado mediante mediciones puramente locales, donde local significa hacer observaciones desde la parte observable del cosmos. Las formas esféricas se diferencian del espacio euclidiano infinito, no solo en su geometría global, sino también en su geometría espacial a pequeña escala. Ya hemos visto que las líneas rectas en la geometría esférica son círculos máximos. Por ende, los ángulos de estos triángulos, observados a grandes distancias, sumarían más de 180 grados. De hecho, medir triángulos cósmicos es uno de los principales métodos que los cosmólogos usan para verificar si el universo está curvado. Para cada mancha caliente o fría en el fondo cósmico de microondas, se conocen su diámetro y su distancia a la Tierra y forman los 3 lados de un triángulo. Podemos medir el ángulo que la mancha forma en el cielo nocturno. Luego podemos comprobar si la combinación de las longitudes de los lados y la medición del ángulo encajan bien con una geometría plana, esférica o hiperbólica. Solo para recordar, esférica significaría que la suma de los ángulos es mayor a 180 grados. Plana, que es exactamente 180 grados, e hiperbólica, que es menor a 180 grados. Pero aquí hay un truco. De la mayoría de esas pruebas sabemos que el universo es plano o que está muy cerca de una curvatura nula. Retrocedamos por un momento. La medición de la curvatura del espacio se realiza determinando la distancia entre 2 o más oscilaciones del CMB muy distantes que fueron creadas por la interacción entre las fuerzas de radiación y gravedad antes de la recombinación. En un artículo publicado en Nature en el año 2019, un equipo investigó estas fluctuaciones en el fondo cósmico de microondas. Como es bien sabido, el CMB es la luz remanente del Big Bang y es la luz más lejana que podemos ver en el universo. Por eso es la luz que más se ve afectada por la forma del universo. La escala de las fluctuaciones, es decir, los cambios en el CMB, a su vez está determinada por la cantidad de materia oscura y energía oscura en el universo que conocemos, así que sabemos qué tan grandes deberían aparecer las fluctuaciones. Cuando el equipo analizó los datos del CMB del satélite Planck, descubrieron que las fluctuaciones eran más grandes de lo esperado. Eso significa que el universo, con una probabilidad del 99%, es cerrado, no plano, al menos según esta investigación. Esta nueva investigación contradice numerosos estudios anteriores que muestran que el universo es plano. Podría haber un error sistemático en los datos de Planck que hace que el universo parezca curvado, pero si la investigación es correcta, señala una brecha en nuestra comprensión del cosmos.
Por eso, los científicos se imaginan el cosmos como un globo inflado. Por otro lado, otros astrónomos que también publicaron un artículo en Nature usaron datos del observatorio Planck, que al igual que sonda de anisotropía de microondas Wilkinson observó el CMB. Usaron el telescopio para medir cuánto de la radiación de microondas fue doblada o desviada gravitacionalmente. Esto sucede cuando la fuerza gravitacional de los objetos en el universo distorsiona o curva la luz que pasa a través de ellos. Ellos también llegan a la conclusión de que el universo es 41 veces más probable que sea cerrado que plano. Después de analizar sus datos, el segundo equipo de investigadores descubrió que los resultados eran incompatibles con el modelo de universo plano. Vieron una gran cantidad de luz fuertemente curvada. En otras palabras, encontraron más desviación gravitacional de la esperada y pronosticaron que el universo podría estar curvado o cerrado. Los científicos creen que estos resultados apuntan a un enigma cosmológico que hace aún más difícil entender cómo se expande el universo. No obstante, un aspecto cautivador del cosmos concuerda con sus descubrimientos investigativos. La expansión inflacionaria del universo, es decir, su expansión acelerada, no corresponde realmente a un universo plano. Por otro lado, la expansión es aún más difícil de explicar con un universo esférico. Es tan grave que el equipo de investigación lo llama una especie de crisis cosmológica que no debe confundirse con el desacuerdo entre los astrónomos sobre la tasa de expansión del universo, la constante de Hubble, que también se conoce como la crisis de la cosmología. Por cierto, tengo un video sumamente detallado sobre este tema en mi canal. Estos estudios anómalos se debaten intensamente entre los científicos, como corresponde a una discusión científica adecuada. La observación podría ser perfectamente una anomalía, según David Spergel de la Universidad de Princeton. Agregó que más datos en los próximos años mostrarán si debemos tomar en serio esta anomalía o si simplemente es una coincidencia estadística. Graham Addison, cosmólogo de la Universidad Johns Hopkins, afirma que, considerando otras mediciones, la interpretación más clara del comportamiento de los datos de Planck es que se trata de una fluctuación estadística. Tal vez sea causado por una pequeña inexactitud en el análisis de Planck o quizás simplemente sean fluctuaciones de ruido o casualidad. Pero de cualquier manera, realmente no hay razón para tomar en serio este modelo cerrado. Aparentemente, más bien parece que todavía hay una gran inexactitud respecto al universo. Dado que las inflaciones de la expansión cósmica no encajan ni con un universo plano ni con uno esférico, debemos preguntarnos qué pasa entonces con nuestro universo y cómo se ve. La astronomía ha avanzado mucho científicamente en los últimos siglos. No solo los investigadores se dieron cuenta a principios del siglo XX de que la Vía Láctea es solo una galaxia entre millones de otras, sino que también se descubrió que el universo se expande aceleradamente y es mucho más grande y extenso de lo que podemos imaginar en nuestros sueños más atrevidos. La pregunta sobre la forma del universo sí es plano o cerrado ha ocupado a los científicos de todo el mundo durante décadas. Investigaciones recientes incluso sugieren que el universo podría ser más esférico que plano. Este hallazgo no solo desafía a la comunidad científica, sino también al modelo estándar científico, que según los datos del satélite sonda de anisotropía de microondas Wilkinson, asume un universo plano con una curvatura mínima. Para conocer la forma del universo, hemos escuchado a lo largo de este documental que determinar la densidad promedio y compararla con la densidad crítica son fundamentos absolutos para entender la curvatura del universo. Si la densidad promedio es mayor que la crítica, vivimos en un universo curvado, es decir, esférico, y si corresponde exactamente a la densidad crítica, vivimos en uno plano. Un universo plano describe un espacio que se extiende uniformemente en todas las direcciones y en el que dos rayos de luz paralelos siempre permanecen paralelos y nunca se cruzan. Extendiendo la idea, si midiéramos los ángulos de un triángulo imaginario con lados de muchos miles de millones de años luz, formado por oscilaciones extremadamente lejanas en los primeros tiempos del universo, obtendríamos exactamente la suma de ángulos de 180 grados, igual que en una hoja de papel.
Pero si curvamos el papel o el universo y medimos los ángulos de nuevo, tendríamos más de 180 grados y sabríamos que el cosmos no es plano, sino que tiene una forma esférica. En un universo esférico tendríamos tanta materia por volumen de espacio que la gravedad curvaría el cosmos. En este escenario, el espacio estaría cerrado y se curvaría sobre sí mismo, haciendo que los rayos de luz paralelos eventualmente se crucen en algún punto. Este modelo ha recibido menos apoyo en las últimas décadas, pero investigaciones recientes sugieren que el universo podría ser cerrado. Basándose en la observación de la radiación cósmica de fondo en el rango de microondas, estos estudios de investigación no solo han sugerido la existencia de un cosmos esférico, sino que también la han llevado al ámbito de lo posible. Los análisis mostraron más lentes gravitacionales de lo esperado, lo que indica una estructura cerrada del cosmos. Sin embargo, este hallazgo contradice numerosas otras observaciones y expectativas teóricas, y algunos científicos han considerado la posibilidad de que se trate de una anomalía estadística. Si la investigación más reciente resulta ser correcta, podría llevar a un gran cambio en nuestra comprensión de la cosmología. Un universo cerrado pondría en duda nuestra comprensión de la inflación, la evolución del universo, la materia oscura y la energía oscura. Incluso podría significar que tendríamos que descubrir nuevas leyes físicas o fenómenos desconocidos, pero, sobre todo, tendríamos que replantear el papel de la expansión del universo, porque los modelos actuales de inflación no encajarían en un cosmos curvado. ¿Y qué pasa con la aceleración de la expansión? ¿No se expande el cosmos más rápido cuanto más volumen de espacio hay entre nosotros y una galaxia lejana? La expansión del cosmos y la inflación cósmica desafían a la astronomía en un universo cerrado, es decir, esférico. En un modelo así, donde el espacio se curva sobre sí mismo, surge un conflicto con la idea de una inflación uniforme y omnipresente poco después del Big Bang. La teoría de la inflación cósmica, que describe un proceso de expansión muy rápido, se ajusta mejor a un cosmos plano o abierto. En un universo cerrado, la inflación no podría ocurrir de manera uniforme o tendría que suceder de una forma que no es compatible con los modelos teóricos actuales. De igual manera, los astrónomos no pueden conciliar la expansión cósmica con este modelo, ya que en un universo esférico, la fuerza de atracción entre la materia sería más fuerte. Eso, a su vez, influiría en la formación de estructuras y podría entrar en conflicto con las observaciones de la radiación cósmica de fondo de microondas y la distribución de los cúmulos de galaxias. Las anomalías observadas en relación con el modelo cerrado podrían indicar esta inconsistencia, pero no encajan bien con lo que se esperaría de un universo cerrado y en expansión. Ven que aquí nos encontramos con más preguntas que respuestas y que los astrónomos todavía tienen mucho trabajo por hacer en las próximas décadas. Este proyecto resultó ser muy extenso, por lo que se presenta en dos partes. En la siguiente parte nos ocuparemos del destino del universo en sus diferentes formas, de las consecuencias de un cosmos abierto y, si la duración del documental lo permite, también del Big Bounce, un modelo muy interesante sobre el destino del cosmos. Así que estén atentos cuando pronto nos embarquemos en la búsqueda del final y nos preguntemos si tal vez vivimos en un cosmos abierto. Agradezco al profesor Dr. Martín Boyoval por la entrevista. Él es profesor en la Universidad Estatal de Pensilvania, investiga sobre la gravedad cuántica y defiende la teoría del gran rebote, un modelo cíclico sobre el final del cosmos que difiere de la teoría del Big Bang. Presten atención a sus ideas en la siguiente parte del documental.